Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Hey, ¿quieres ser famoso y quieres ser reconocido? ¿Quieres influir en millones de personas? ¿Quieres ser excelente en lo mucho? Si es así, jamás, escúchame bien, jamás se te ocurra menospreciar los pequeños comienzos, ni los tuyos ni los de nadie. Todo en la vida comienza pequeño. Escúchame bien, todo en la vida requiere procesos. La vida en sí misma es un proceso que se compone de muchísimos otros procesos. Todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que viene de parte de Dios trae en su ADN la facultad de crecer y de multiplicarse. Y eso ya lo hemos hablado, lo hablamos a la saciedad en la primera temporada, en el primer season de este podcast Evangelio Práctico. Esa primera temporada se trataba de los principios del reino, y si usted no ha escuchado esa primera temporada, usted está perdido. No voy a decir que está perdido, ¿verdad? Pero debería escucharla, porque ya estamos en la cuarta temporada y es bueno que vaya y refresque esa primera temporada, que es de los principios del reino. A manera de repaso, todo lo que viene de parte de Dios, tiene el potencial de crecer y multiplicarse. Todo lo que viene de Dios crece y se multiplica. Por eso el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano en el jardín del Edén fue: crezcan y multiplíquense. En el orden de Dios, todo va de lo pequeño a lo grande, no al revés. Escuchó bien, ¿verdad? En el orden de Dios, todo va de lo pequeño a lo grande, no al revés. Entonces, Dios nos diseñó a todos. Es importante que partamos de ahí. Usted y yo fuimos pensados, fuimos diseñados, y usted y yo existimos muchos cientos de millones de años antes de que naciéramos. Pastor, aguántese. ¿Cómo es eso? Que usted y yo existimos desde millones de años antes de que naciéramos. Pero ¿cómo usted dice una basada como esa, pastor? Mire lo que el apóstol Pablo le escribe en Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1, 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Dios mío, my goodness. Ahí dice: antes de haber hecho el mundo. ¿Cuándo fue eso? En algún momento antes de haber hecho el mundo. Puede haber sido un día antes, o puede haber sido eones. Puede haber sido cientos de millones de años antes de Dios formar el mundo. Ahí dice: antes de hacer el mundo, ya Dios me amó a mí y lo amó a usted. Y no solamente eso, sino que también me eligió a mí y lo eligió a usted. Usted escuchó bien lo que yo acabo de leer. Ahí dice que antes de que Dios hiciera el mundo, nos amó y nos eligió. ¿Y cómo podemos amar algo que no conocemos? Existíamos ya. Pero ¿cómo es posible que me amara y que lo amara a usted aún antes de crear el mundo? Bueno, para mí, para usted es imposible, pero para Dios nada, hermano, nada es imposible. Así mismo, como dice el del campo, así mismo es. Tú existías y yo existía millones de años antes de nacer en la mente de Dios. En la mente de Dios, que es eternamente presente. Escúchame, la mente de Dios es eternamente presente. Dios no tiene tiempo, Dios está por encima del cronos. Dios se mueve en todos los tiempos a la misma vez. Por eso es Dios. Él sabía quién tú ibas a ser, dónde ibas a nacer, en qué momento de la historia Él te iba a insertar en este escenario y lo que Él quería que alcanzaras en tu vida. Dios sabía qué sueños iba a poner en ti, qué metas quería que tú alcanzaras, y te iba a dar el potencial para que tú lo lograras y que haciendo eso engrandecieras su nombre. Por eso es importante, escúcheme bien, mi hermanito, mi hermanita, por eso es importante alinear nuestros planes con los planes de Dios.
Porque usted y yo podemos alcanzar cualquier cosa que nos propongamos. Vamos a hablar claro. O sea, el ser humano tiene la capacidad de lograr, de alcanzar lo que le dé el deseo de hacer. ¿Usted no me cree? ¿Y por qué Dios tuvo que hacer lo que hizo allá en Babel, con la Torre de Babel? Porque Dios mismo dijo, ya empezaron a hacerlo y no va a haber quien los detenga. Ya empezaron a construirlo y no va a haber quien los detenga. Porque el hombre tiene la capacidad de alcanzar lo que se proponga. Por eso Dios tuvo que confundir sus lenguas y sus idiomas para que de esa manera no se pudiera concluir. Pero el mismo Dios lo reconoció. Así que, como usted y yo tenemos esa cualidad que podemos hacerlo, necesitamos saber si nuestros planes van alineados a los planes de Dios para nosotros. Porque Dios tiene planes para nosotros, dice Isaías, que sus planes son de bien y no de mal para nosotros, dice el profeta Jeremías. Ahora bien, Dios sabe que usted y yo podemos lograr muchas cosas, por eso necesitamos saber si nuestros planes están alineados a los planes y a los propósitos de Dios para nosotros, porque pudiera darnos el caso de que estemos viviendo toda una vida y estemos logrando cosas y alcanzando muchas cosas y conquistando muchas cosas, pero con todo esto estar logrando un éxito equivocado. Pastor, un éxito equivocado, sí. Crecer, alcanzar, sacrificar y ganar en el lugar y en el propósito equivocado. Qué triste, qué triste. Esto, mi hermano, definitivamente es una de las cosas más tristes con las que demasiadas personas tienen que lidiar. Con el hecho de que se mataron trabajando toda una vida para alcanzar lo que se propusieron y nunca consultaron con Dios y al final se dieron cuenta de que eso no era lo que Dios tenía diseñado para ellos. Es decir, tuvieron un éxito equivocado. Ahora bien, volviendo al asunto de los pequeños comienzos, todo en la vida comienza pequeño y lo que se espera en el diseño de Dios es que vaya creciendo poco a poco. Eso es importante. Usted y yo, cuando nos formaron en el vientre de nuestra madre, ni siquiera nos veíamos. Y cuando nacimos, éramos bien pequeñitos. ¿Usted se imagina haber nacido con el tamaño que tiene ahora? Por favor, eso hubiera sido una verdadera aberración. Imagínense una mujer pariendo un muchacho de 6 pies con barba y bigote y todo, que son casi 2 metros de estatura para nuestros hermanos que usan el sistema métrico. ¿Usted se imagina una mujer pariendo un muchacho así? Se muere en el parto la mujer, no hay quien aguante. Pues por más absurdo que parezca eso y por más gracioso que parezca eso, así somos muchos de nosotros. Comenzamos a realizar algo que hemos sentido hacer desde hace mucho tiempo. Hemos orado por eso y hemos visto cómo las puertas se van abriendo. Y ya a la semana queremos estar en televisión nacional, queremos exposición en todos los países del mundo, queremos ser los reyes y las reinas de los likes en las redes sociales y queremos tener millones y millones de followers, millones y millones de seguidores. Déjame decirte, eso no funciona así. Es más, mire el que está al lado suyo. Pastor, no venga con eso. Mire ahora el que está al lado suyo. Donde sea que usted se encuentre ahora mismo, mire el que está al lado suyo. Y dígale, esto es poco a poco, suavena, con calmation. No rush. You need to do it slowly, calmly. Take it easy, bro. Tenemos que someterle también de vez en cuando al inglés. Estás escuchando Evangelio Práctico. Pastor, pero entonces eso es malo ahora, querer uno progresar y echar hacia adelante y querer uno ser reconocido. Eso es malo, eso es pecado. No, en ningún momento yo he dicho que eso es malo o que es pecado. De hecho, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Jesús era famosísimo. Dice que su fama se extendía. O sea que Jesús era famosísimo. Si ser famoso es pecado, pues Jesús estaba en pecado porque era famoso. Ser famoso no es malo, ser reconocido no es malo, aspirar a serlo tampoco es malo. Ahora lo que sí necesitamos es prestar atención a cuáles son mis motivaciones, a cuáles son tus motivaciones, cuál es la razón por qué queremos ser
admirados? ¿Por qué queremos ser reconocidos? ¿Por qué queremos ser famosos? ¿Qué es lo que nos motiva? El deseo, a mí me motiva el deseo de que la gente me admire. O de que la gente vean lo grande y lo bueno que soy, o que la gente me alabe, o que la gente ponga su mirada en mí. Si ese es el motivo, si ese es el motivo suyo o el mío, usted y yo tenemos que convertirnos de nuevo, tan sencillo como eso, pero con un claje guille, tenemos que convertirnos de nuevo, pero con un torque terrible. Ahora, si lo hacemos primeramente para agradar a Dios, sabiendo que con lo que hacemos lo engrandecemos a Él, al Dios que nos dio los sueños, al Dios que nos dio los talentos, al Dios que puso su potencial en nosotros, y que los ojos de la gente lo miren a Él, lo vean a Él, lo alaben a Él, a Cristo, y lo engrandezcan a Él, entonces seamos famosos. Que la gente tenga que decir, wow, mano, es que ese hombre yo lo conozco, esa mujer yo lo conozco y jamás lo hubiese podido hacer por sus propias fuerzas. Yo lo conozco, yo sé de dónde viene, yo conozco su familia, no hubiese podido, no tenía la mente, no tenía la capacidad. Definitivamente tiene que haber sido Dios el que lo ayudó, tuvo que haber sido Dios quien le dio el favor y la gracia para alcanzar las multitudes. Pero antes de comerte el mundo, escúchame, antes de comerte el mundo, tienes que entender que se comienza pequeño. No desprecies los pequeños comienzos. Y si tuviese que buscar la idea central de este episodio, sería ese. No desprecies los pequeños comienzos. Ese es un principio del reino. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 4, verso 10. Zacarías capítulo 4, verso 10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Ay, Señor amado. El Señor se alegrará cuando vea que empiezas a hacer. No menosprecies esos pequeños comienzos. Comienza con lo que tienes. Mira, escúchame, Dios mío. Comienza con lo que tienes ahora. Ahí dice que Dios se va a alegrar cuando vea que empezaste la tarea con lo que tienes ahora. Porque así Él va a ver que tú le crees a Él, que Él te sustentará, que Él te va a ayudar, que Él va a abrir y va a cerrar las puertas que sean necesarias. Es decir, que Él va a ver que tú le crees y que tú dependes de Él absolutamente. Y hay gente que nunca encuentra el bendito momento para empezar porque están esperando el momento perfecto. Están esperando ese momento que te voy a decir una noticia ahora. Ese momento perfecto nunca va a llegar. Comienza, el momento perfecto es ahora, comienza con lo que tienes. No esperes a tener mucho para empezar. ¿Cómo crees que se te puede confiar mucho si no eres capaz de ser fiel en lo poco? Ay, pastor, suave. Si en lo poco no buscas la excelencia, ¿cómo vas a ser excelente en lo mucho? Dios no te va a dar algo que te va a hacer más daño que bien. Escúchame bien, Dios no te va a dar algo que te vaya a hacer más daño que bien. Eso lo puede hacer Satanás. Satanás sí, él sí puede que te lo dé y te permita alcanzar la fama de un día para otro, porque a él tú no le importa un bledo, a él tú no le importas un pepino, a él tú no le importas para nada, a él no le importa para nada tu crecimiento, a Satanás no le importa para nada tu carácter, a Satanás no le importa mucho menos que bendigas a Dios con lo que haces. Las cosas buenas toman tiempo y las excelentes más. Bendice tus pequeños comienzos. Bendice tus pequeños comienzos. Ese trabajo que tienes, bendícelo. A lo mejor no es el que quiere, a lo mejor no es el que te gusta, pero es el que tienes. Y es el instrumento que Dios está usando para llevar el sustento a tu hogar. Siempre le enseño a mis discípulos, bendigan ese trabajo que tienen, aunque no les guste, agradezcan y bendíganlo. Pero también llamen al que viene, que va a ser mucho mejor. Bendigan el que viene, que va a ser mucho mejor, porque la fe llama. La fe va al futuro y llama a lo que no es y lo trae al presente. La fe llama a lo que no es como que ya es. Es decir,
bendigan el trabajo que tienen ahora. A lo mejor no es el que más me gusta, a lo mejor no es el que más paga, pero es el que tengo. Así que lo bendigo, Señor. Bendigo este trabajo, bendigo la empresa, bendigo, Señor, y voy a procurar ser excelente en esto. Pero desde ya te doy gracias por el trabajo que viene, que es mucho mejor. ¿Ve cómo tenemos que ir cambiando nuestra manera de hablar? Háblalo. Confiésalo, decláralo, pastor, pero voy a empezar con la cosa esa de declare, hable y confiese. Pero ¿y qué tú prefieres? ¿Qué tú prefieres, corazón? ¿Hablar bendición para ti, los tuyos? ¿Hablarle bendición a tu presente y a tu futuro? ¿Hablarle que viene un tiempo mejor para tu vida? ¿Que Dios te quiere bendecir? ¿Que viene un trabajo mejor? ¿O tú quieres hablarle maldición? ¿Quejarte todo el tiempo? ¿Quejarte del trabajo, del jefe? ¿Quejarte de toda la gerencia? ¿Hablar malas noticias? Esto está malo, este trabajo es una porquería, esta porquería de sueldo que yo gano. ¿Qué tú prefieres? Por favor, hermano. Por favor, usted y yo tenemos que aprender a hablar ya de una buena vez. Nosotros no podemos hablar como habla todo el mundo. ¿Por qué? Porque no somos todo el mundo. Porque nosotros somos diferentes y pertenecemos a un reino distinto. A un reino donde no hay corrupción, donde no hay escasez, donde hay abundancia de todo lo bueno que Dios hizo para sus hijos. My goodness, dejemos de hablar como hablan todos los demás. Dejemos de hablar como hablan los incrédulos, los que no tienen a Dios en sus corazones. Dios mío, hay veces que uno ve conversaciones en los lugares donde hay cristianos y no cristianos hablando y uno no encuentra la diferencia. No hay diferencia cuando nuestro hablar debería bajar la paz de Dios, debería bajar el reino de Dios y establecerlo donde quiera que estemos. Debería poder notarse, la gente debería querer, la gente debería anhelar, querer hablar con nosotros, porque en nuestras palabras hay paz, hay dirección, hay esperanza, hay gozo, hay alegría, no hay falso positivismo, hay fe, que es distinto. Y no es fe en la fe, es fe en Dios, el que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gente debería querer hablar con nosotros porque somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias, no de quejas, no de quejabanzas, como dicen. Bendice lo que tienes ahora. Pero te tengo que decir, bendice lo que tienes ahora, pero no te conformes. Una cosa es agradecer lo que tengo ahora, pero no me conformo. Aspiro a más. ¿Por qué es malo? No, porque es el diseño de Dios. Porque Dios dijo que creciera y que me multiplicara. Eso es en todos los ámbitos. Que comencemos pequeños y crezcamos. Claro que sí. Agradece lo que tienes. Sé fiel en lo que estás haciendo. Te vean o te escuchen 3 personas o te vean y te escuchen 50 millones de personas. Da lo mismo. Sé fiel. Bendice tus pequeños comienzos. Solo así se irá formando el carácter de Cristo en ti y estarás listo para las grandes ligas. Pero recuerda que tus sueños y tus anhelos de crecer tienen que ir alineados al deseo del corazón de Dios. Lo que Dios quiere hacer a través de ti. Si no es así, puede que crezcas, puedes que seas famoso o famosa, puedes que seas reconocido en el mundo entero, pero en el día del juicio, que es allí donde tienes que ser conocido, allí es donde tienes que ser famoso, allí te van a decir, apártate de mí, no te conozco. Ay, pastor. Allí se van a poner, como dicen en Puerto Rico, los huevos a dólar o a euro. Pero no queremos eso, hermano. Así que agradece, bendice lo que tienes y agradece y bendice por lo que viene, que es mucho mejor para la gloria de Dios. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.